Bien, aquí se nos plantea una situación donde una constructora hizo un descanso, pero a quienes viven en un departamento, en un edificio, no les gustó y lo quieren revertir. Nos indican distintas medidas de que el descanso es de 2 metros, de que de B hasta el punto hay 6 metros, de que hay una altura de 3 metros, de que la base total es de 12 metros. Y todo ese chamullo, si nosotros lo juntamos en un mismo triángulo, que es lo que deberíamos hacer para ordenar la información, y yo que les recomiendo mucho hacer esto, sobre todo en la prueba, queda lo siguiente. Entonces, así nos queda el triángulo con toda la información que nos entregan, donde además yo agregué tres letras, la D, la E y la F, para así señalar bien los triángulos a los que me voy a referir, porque si se dan cuenta aquí tenemos triángulos bien parecidos. ¿Y qué ocurre? Que nos están pidiendo la medida de AC, o sea, esta hipotenusa, ese lado del triángulo, y para eso podríamos analizar qué ocurre con el triángulo ACD, porque precisamente la hipotenusa de ese triángulo va a ser lo que nos están preguntando, así que ese es un buen punto de partida. Además notamos que en el vértice A vamos a tener un ángulo que se forma, qué sé yo, Y, y eso nos va a permitir plantear una semejanza, porque el triángulo ACD y el triángulo AEF tienen un ángulo compartido que es el Y, entonces es igual, y un ángulo recto en ambos, tanto en D y en F. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, sabemos que el triángulo ACD es semejante a AEF. Y por tanto, dado que son semejantes, podemos plantear razones de semejanza, respetando y siendo muy cuidadosos con los lados que nosotros estamos trabajando. Porque nosotros tenemos la base de EF, entonces, o sea, del triángulo AEF, entonces sería conveniente aplicar una razón entre ese lado, el CD, y este lado que nos está faltando, el AD. Y por ello vamos aquí a plantear una X, una incógnita que tenemos que buscar, para así completar una razón de semejanza completa entre los triángulos, el chiquitito que es el ACD y el más grande que es el AEF. Entonces la razón queda así, como el lado CD partida el lado EF, que nosotros le podemos decir como la base de los triángulos, va a ser igual a lo que vendría siendo el lado de A y el lado FA. Tengan cuidado que la razón yo la hago siempre en relación a los ángulos que tenemos, porque si los triángulos en cuestión son semejantes, ustedes también deberían llegar a que este ángulo que va a ser X también tiene que ser igual aquí en X, para que precisamente sean semejantes, tengan los mismos ángulos en los tres lados. Entonces yo planteo, por ejemplo, la semejanza primero entre los lados que tienen los ángulos X y el recto, X y el recto, esa es la primera parte, y después yo planteo la relación entre los que tienen el recto, el de 90 grados me estoy refiriendo, y el Y, o sea, el DA y el FA. ¿Se dan cuenta? O sea, es como mi razón siempre va en relación a los ángulos que tienen ahí. En X con el recto, X con el recto, es igual al recto con el Y, recto con el Y. Así tienen que siempre tener cuidado a la hora de plantear las razones de semejanza. Entonces, ¿qué valores va a tomar esto? El CD podemos ver que de F a B va a ser 6 por los lados que tenemos, 6 metros. Entonces de D a C, o de CD, va a ser 8. Partido 12, que es el lado de F, y eso va a ser igual a X, que es de A, y de FA es 3 más X. Ojo, es la suma de todo ese lado. Entonces, este 8 doceavos lo puedo simplificar a 2 tercios, que es igual a X más 3, ¿veis? Y si yo ahora lo paso multiplicando, o sea, quiero decir que yo multiplico la ecuación por 3 más x y por 3, me queda 2 por 3 más x es igual a 3x, y si ahora yo bajo, me queda 6 más 2x, entonces esto finalmente me queda 6 es igual a x. Por tanto, tenemos que el triángulo que estamos buscando, al final la x va a ser igual a 6, y por teorema de Pitágoras tenemos que el lado va a ser 6, un cateto va a ser 6, el otro va a ser 8, y por lo tanto, tenemos que AC va a ser igual a la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 36 más 64, que eso es igual a raíz de 100, que eso sería igual a 10, pero en las alternativas está en raíz, así que es la D simplemente. Y ojo que por favor no olviden siempre entender cómo ustedes están planteando las razones.
fíjense en los ángulos en los que están los lados y así van a saber qué es igual a qué y qué deben dividir por qué cosa. Letra D.